En esta ocasión, el tema de la mesa se llama Instituciones y conflictos electorales. Para disertar sobre este tema, tenemos, casi podría decir, pues que podría decir que casi no necesito presentar a los ponentes, pero lo voy a hacer para que tengan muy claro quién nos acompaña. En primer lugar, quiero presentar al doctor Roberto Gutiérrez López. Él es licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, maestro en Estudios Psicoanalíticos en el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos y doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor titular C del Departamento de Sociología. Es también miembro del área de investigación de teoría y análisis de la política del Departamento de Sociología. Ha tenido o ha ocupado a lo largo de su carrera diversos puestos de gestión en la UAM, jefe de Departamento de Sociología, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y actualmente es rector de esta unidad Azcapotzalco de la UAM. Su investigación se ha centrado en la cultura política, las identidades, los procesos electorales y la democracia. Y sobre esto ha tenido un sinnúmero de publicaciones. Les pido que recibamos con un aplauso al doctor Roberto Gutiérrez López. También tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Woldenberg. Él es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor en Ciencias Políticas en esa institución. Fue fundador y líder del ESTUNAM, militante y dirigente del Partido Socialista Unificado de México y luego del Partido Mexicano Socialista y del PRD, y fue consejero presidente del INE entre 1996 y 2003, cuando todavía era el Instituto Federal Electoral y fue el que organizó la histórica selección del año 2000. Tiene una gran cantidad muy importante de publicaciones académicas sobre el sindicalismo, la izquierda, elecciones, partidos y la transición a la democracia en México. Entonces, también les pido que recibamos con un aplauso al doctor José Woldenberg. Vamos a abrir entonces la mesa y le cedo la palabra en primer lugar al doctor Roberto Gutiérrez López. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Alex. Buenos días a todas y a todos. Pues es un verdadero gusto y un honor que nos acompañe el día de hoy el doctor José Woldenberg, quien ha jugado un papel central en este proceso que se ha denominado la transición democrática en México. Lo ha sido tanto desde la perspectiva analítica como desde la perspectiva política institucional. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pepe. Quiero adelantar que todo lo que yo pueda decir aquí lo diré en mi carácter de académico, miembro del área de teoría y análisis de la política, y no en mi carácter de autoridad institucional. Quiero felicitar también a las y los organizadores de este ciclo de conferencias, el Café Debate, que ya se convirtió en una tradición dentro de la UAM Azcapotzalco y que tiene como signo distintivo hacer una oferta académica, abrir espacios de deliberación, abrir espacios de reflexión y de investigación que evidentemente tienen que ver con la formación integral de nuestras y de nuestros estudiantes. Y bueno, la temática de este ciclo no podía ser más oportuna, más pertinente y más necesaria. Como todas y todos sabemos, estamos en el preámbulo del día de la jornada electoral, de una de las elecciones más importantes y más complejas de la historia moderna del país. Y la manera en que llegamos a esta circunstancia, pues tiene por supuesto antecedentes. Hay orígenes que pueden datarse en distintos momentos. Como ustedes saben, la fecha de inicio de la transición es también un tema de debate. Para algunos se sitúa desde los tempranos movimientos sociales de fines de los 50, principios de los 60, después el movimiento del 68 como un movimiento emblemático de la historia social y política de México, que por cierto en el 2018 vamos a conmemorar también el 50 aniversario del 2 de octubre de 1968, y después hay distintos momentos vinculados al devenir político nacional, algunos de ellos de carácter social, algunos otros de carácter jurídico institucional. Sucesivas reformas electorales fueron ocurriendo
y fueron ocurriendo alrededor quizá de una temática prioritaria, dados los antecedentes políticos del sistema llamado de partido hegemónico. Fueron girando alrededor de tener elecciones competitivas, de tener elecciones libres, de tener elecciones confiables, que cumplieran con los dos requisitos básicos de todo sistema democrático: tener certidumbre en términos de la organización y en términos de cómo se cuentan los votos, y por otro lado incertidumbre con relación a los resultados. Es decir, generar confianza en la ciudadanía acerca de que su voto cuenta y se cuenta bien, y por otro lado dejar abierto justamente a la voluntad ciudadana el resultado de las propias competencias electorales. Como bien lo ha explicado nuestro invitado el día de hoy, México vivió una intensa mecánica de cambio político que fue sincronizando justamente cambios legislativos con cambios sociales, con cambios políticos, y generando realmente un nuevo mapa en términos de la distribución del poder en México. La apertura al pluralismo político, que como también sabemos tiene premisas sociales y culturales. El pluralismo social y el pluralismo cultural finalmente tienen que expresarse en la arena de la competencia político-electoral. La apertura al pluralismo, que fue entonces, digamos, el efecto fundamental de la transición política en México, fue dibujando un nuevo mapa, nuevas correlaciones de fuerzas. Los partidos opositores, en un principio minoritarios, fueron ganando terreno en distintos niveles, en el nivel municipal, en el nivel local y finalmente en el nivel nacional, no solo en el ámbito de la representación legislativa, sino en el ámbito de la representación y del gobierno ejecutivo, que fue especialmente importante porque, como sabemos, veníamos de una tradición presidencialista muy fuerte, y entonces para algunos pensar en una verdadera transición democrática solamente tenía sentido si se presentaba un cambio, una alternancia en el poder ejecutivo federal. Y esto ocurrió en el año 2000. Pepe es testigo y actor principal de ese momento, de esa transición. Seguramente algo nos comentará al respecto. Y a partir de ahí aparece entonces un horizonte que sí nos habla de la existencia de un escenario de competencia abierta, donde no es fácil dilucidar qué partido es el que va a ganar las posiciones de representación y de gobierno, y que introduce al país a una lógica pues relativamente inédita en términos de la convivencia y de la competencia entre los distintos actores políticos. Se fueron formando también progresivamente contextos de exigencia más puntuales, los cambios en la opinión pública, el cambio en los medios de comunicación, la progresiva apertura que se dio al debate social en distintos momentos, fue acompañando también este proceso. Y las instituciones electorales, y eso es un poco el tema de esta mesa, las instituciones electorales que se fueron construyendo a lo largo de este proceso reformista transicional, se vieron también progresivamente impactadas por este pluralismo político, siendo pensadas como instituciones de Estado, es decir, como instituciones que no están, por supuesto, comprometidas con ninguna lógica partidista o con ninguna lógica gubernamental. Fueron instituciones que, por supuesto, no lograron sustraerse a la propia dinámica del litigio y de la controversia política. El IFE surge en la coyuntura de la reforma de 89-90 y progresivamente se va ciudadanizando y va, digamos, cortando los cordones que lo unían con el poder ejecutivo, con la administración electoral, con la administración gubernamental de los procesos electorales, hasta llegar a su completa ciudadanización. Y tuvimos, algunos lo llaman así, una época, digamos, dorada del Instituto Federal Electoral, donde
los representantes consejeros eran representantes con un prestigio indudable que provenían básicamente de la academia, pero también justamente del espacio de una opinión pública que había sido crítica con respecto al pasado centralista y autoritario mexicano. Y esa etapa pues produjo distintos resultados. Produjo, en primer lugar, la posibilidad de la alternancia, como mencionaba hace un momento. Pero también, a partir de los efectos, de los enormes efectos políticos que tuvo la actuación de la autoridad electoral, y ustedes recordarán también esa intensa polémica que se dio a propósito de las multas a los partidos políticos, el Pemex Gate, los amigos de Fox, en fin. Los actores políticos fueron tomando nota de que realmente iba en serio la transición y que realmente iba en serio el carácter imparcial e independiente de las decisiones de la autoridad electoral. Junto con el IFE y más recientemente el INE, pues por el lado jurisdiccional también hubo creación de instituciones, modificación de instituciones, aquel momento TRIFE, el Tribunal del Poder Judicial, ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue también una criatura de la transición que, como ustedes saben, pues tiene que ver fundamentalmente con la validación de toda una serie de decisiones que se toman en el ámbito electoral, algunas de ellas que tienen que ver con la actuación del propio IFE, ahora INE, y al final con la validación general de los procesos electorales. Y como no me quiero extender mucho, simplemente dejaría sobre la mesa que en esta etapa que tiene que ver con el proceso electoral del 2018, justo la actuación de las fuerzas políticas, que ha sido una actuación que ha tendido desde mi perspectiva a seguir teniendo influencia en la organización de los procesos electorales, a tener porciones de poder dentro de las instituciones electorales y que se ha expresado en algún sentido en esta política de cuotas en términos de la negociación entre las fuerzas políticas que designan a los consejeros electorales y que forman también parte del eslabón que constituye el Tribunal Electoral. Estas fuerzas siguen actuando porque lo que está en juego es finalmente el poder político. Y en esta coyuntura se ha dejado ver una tensión, vamos a llamarle así, una tensión entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha expresado de diversas maneras, en coyunturas distintas, a propósito de decisiones del propio Instituto Nacional Electoral y que después el INE revierte. Ustedes habrán escuchado casos emblemáticos, voy a mencionar solo uno, el que tiene que ver con el conteo el propio día de la elección y que finalmente ha tenido que ser resuelto a partir de una derivación que encontró el propio Instituto Nacional Electoral para no dejar a este país en la zozobra en la noche de la elección sin saber quién ha ganado, ¿no? Hubo ahí una tensión fuerte entre el tribunal y el instituto, y esto por supuesto que es especialmente relevante en un ambiente político, en un ambiente social muy cargado a su vez de múltiples tensiones, de muchas controversias, y que digamos tiene como plataforma, que tiene también como premisa un cierto humor social, donde evidentemente hay una suerte de sensibilidad muy acusada y que está presente y que podría ser incluso un caldo de cultivo importante por si en el momento, digamos, en el momento en que hubiera, ojalá no ocurra, un desencuentro fuerte entre el desarrollo de las actividades y de los primeros veredictos de la autoridad electoral y lo que son los veredictos definitivos del propio tribunal. Estamos entonces en una coyuntura complicada, estamos en una coyuntura donde todos ustedes saben más o menos cuáles son las tendencias que se están prefigurando en términos de resultados electorales y lo que eso puede implicar en términos del futuro del país. Un futuro que es relativamente incierto, como son todos los futuros, pero que todavía no está, digamos, ni siquiera asentado en lo que uno podría plantear como narrativas electorales claras por parte de las fuerzas políticas.
Tenemos una serie de alineamientos en las coaliciones que se han registrado que nos hacen, por lo menos a mí, me hacen muy difícil descifrar de qué manera se va a enfrentar realmente ya el momento álgido del proceso electoral, con qué tipo de discurso centrado en qué tipo de iniciativas y de demandas, y que nos hace también muy difícil pensar qué es lo que va a pasar en la coyuntura postelectoral. Tenemos 3 coaliciones: la coalición por México al frente, donde están alineados el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, partidos con tradiciones, con historias, con programas, con ideologías, con valores distintos. Tenemos la coalición Juntos Haremos Historia, donde está PT, Morena y Encuentro Social, y también se ha hablado mucho, digamos, del carácter sui generis de esta alianza y cuál es el rejuego de fuerzas que está detrás de ella, más allá de un liderazgo muy fuerte como es el de Andrés Manuel López Obrador. Y está la coalición Todos por México, donde está el PRI, el PBM y Nueva Alianza, que pues evidentemente también tiene una posición complicada de entender a partir precisamente de la postulación de un candidato que no pertenece al partido político y que ha tratado de, a su manera, de desmarcarse de lo que significa justamente ese emblema y esa historia, y que, digamos, a partir de lo que son las tendencias electorales, parece ahora en una situación en la que tendrá que hacer algo inusual si es que quiere recuperar el terreno en estas pocas semanas que nos faltan para la jornada electoral. Y tenemos, para complementar el cuadro, pues una elección que se hace sobre la base de una reforma electoral reciente que le dio al Instituto Nacional Electoral muchas más atribuciones, muchas más tareas, en un contexto realmente difícil no solo por la magnitud de la elección. Se elegirá presidente, se elegirá Cámara de Senadores, diputados, pero también 9 gubernaturas, una gran cantidad de presidencias municipales. Tenía el dato aquí: en total están en juego 18.299 cargos, si uno contempla tanto el nivel federal como el local. Con una participación ciudadana prevista, también la más alta de la historia, con un padrón electoral de alrededor de 90 millones de ciudadanos, con casi 160,000 casillas, ¿no? Lo que implica la participación de cerca de 1.400.000 ciudadanos que actuarán como funcionarios electorales. Entonces, sea por el lado que se le vea, esta es una elección bastante sui generis por su magnitud y por su densidad, y por eso mismo pues es necesario ir planteando cuáles tendrían que ser las coordenadas deseables para que la controversia y la competencia que son propias a cualquier proceso electoral no vayan en algún momento a derivar en cierto tipo de conflicto o de antagonismo que rebase los marcos institucionales. Entonces, yo termino diciendo que es necesario que en general todas y todos nosotros estemos atentos a lo que va a suceder, que tratemos de desarrollar nuestra participación político-electoral de la manera más libre posible, y no perder de vista que finalmente también un valor importante de la democracia es el de la estabilidad, es el de la paz y es el del desarrollo, digamos, en términos institucionales. Construir un contexto de exigencia para que las autoridades electorales se comporten a la altura de este reto, que no vaya a haber por allí alguna tentativa, como se decía antes, de ganar en la mesa lo que no se gana en el propio proceso electoral, y que esto nos vaya a colocar en una situación comprometida en términos de la propia estabilidad del país. Yo lo dejaría ahí en términos de un conjunto de elementos que me parece que podemos considerar, y le dejaría la palabra al doctor José Woldenberg. En primerísimo lugar, agradecer la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes, muy especialmente a la doctora Esperanza Palma. Y lo que pienso exponer, lo que pensaba exponer, estaba dividido en 3 grandes apartados. Primero, tratar de detectar lo nuevo que aparece en este proceso electoral. 2, especular sobre los posibles escenarios postelectorales. Y en tercer lugar, hablar de los retos
que tienen las autoridades electorales. Pero dado que el doctor Gutiérrez acaba de meter además el tema de la transición, me gustaría empezar por ese, es decir, van a ser cuatro apartados y no 3, siguiendo básicamente lo que él apuntaba. Pero creo que es importante. México vivió una transformación de enormes dimensiones. He repetido mucho que México pasó de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos plural, de elecciones sin competencia a elecciones competidas, y que esos dos fenómenos anudados modificaron el mundo de la representación política. Pasamos de un mundo de la representación política habitado prácticamente por una sola fuerza política a un mundo de la representación política igualmente plural. Mucha gente dice que se trató simple y sencillamente de un cambio electoral, pero quien eso afirma, estoy convencido que no entiende la centralidad o el electoral dentro de todo el sistema político, porque una vez que eso se modificó, las instituciones diseñadas por la Constitución también se modificaron. Pasamos de una presidencia casi omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales y por supuesto también por poderes fácticos. Pasamos de un Congreso que en lo fundamental estaba atado a la voluntad presidencial a un Congreso que solamente podemos explicarnos por la correlación de fuerzas que existe en su seno, e incluso instituciones como la Corte, que durante largas décadas en materia política fue algo similar a un cero a la izquierda. Hoy la Corte juega un papel más que relevante cuando se presentan controversias constitucionales o acciones de constitucionalidad. Es decir, yo sostengo que México vivió una auténtica transición democrática. Ahora bien, ¿en qué periodo se dio esta transición? Yo digo que esto arrancó en 77 y culminó en 97. No con la alternancia en el Poder Ejecutivo. La alternancia en el Poder Ejecutivo en el año 2000 se dio por las reformas previas que había vivido México. Y por supuesto no pretendo, ni mucho menos, en una exposición que quiere ser muy apretada, reproducir todo lo que sucedió en esos 20 años, pero sí tomar 3 episodios para ilustrar cuál fue la mecánica de ese cambio. Y esos 3 cambios son 77, 89, 90 y 96. ¿Por qué 77? Porque 77 se da la primera reforma política, que vista en retrospectiva puede parecer una reforma mínima, pero que se trata de una típica reforma inaugural que en su despliegue va demandando nuevas y más profundas reformas. ¿Por qué fue necesaria esa reforma? Por la situación política que vivía el país. ¿Cuál era esa situación? México había ido a unas elecciones, las de 1976, en las que había un solo candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo, que por supuesto obtuvo el 100% de los votos válidos. Entonces uno diría, ¿para qué reformar? Precisamente porque esas elecciones se llevan a cabo en un contexto de enorme conflictividad política y social. Después del 68, los años 70 expresan una enorme conflictividad en las universidades, en el mundo del trabajo, en el mundo agrario. Surgen en México publicaciones, surgen nuevos partidos, surge incluso una guerrilla urbana, una guerrilla rural. Y sin embargo, México va a unas elecciones donde en la boleta aparece un solo candidato, una sola opción. Es ese desfase entre el mundo de la política real y la política institucional el que prende los focos rojos y hace que el nuevo presidente, López Portillo, instruya a su secretario de Gobernación, Reyes Heroles, que arme una reforma política. ¿En qué consistió esa reforma? En 2 cosas muy elementales. Una, abrir la puerta a aquellas corrientes o organizaciones que estaban artificialmente excluidas del mundo institucional. Y por el otro, modificar la fórmula de integración de la Cámara de Diputados para inyectarle un cierto pluralismo. Todos lo saben, hoy
La fórmula son uninominales y plurinominales. En aquel entonces eran 300 y 100, y eso sirvió para reanimar el Congreso. Pero lo más importante de esa reforma, creo yo, es que abrió la puerta para que los excluidos pudieran entrar. Gran salto. Las primeras elecciones federales realmente competitivas fueron las de 1988, como ustedes lo saben. Y esas elecciones trajeron, digo yo como en los malos chistes, una muy buena noticia y una muy mala. La muy buena noticia es que fue claro para quien quisiera verlo que la diversidad política que existía en nuestro país no cabía bajo el manto de una sola organización partidista. Esa fue la buena. ¿Cuál fue la mala? Pues que constatamos que ni las normas, las instituciones, ni los operadores eran capaces de procesar de manera limpia los resultados electorales. Y vivimos una enorme crisis postelectoral en el 88. Y eso es lo que explica la reforma de 89-90, la creación del IFE y la del Tribunal Electoral. Se decide tirar al cesto de la basura a la vieja Comisión Federal Electoral y crear desde cero una nueva institución cuyo encargo es trabajar de manera imparcial para recuperar la desconfianza que había irradiado las elecciones de 1988. Esa es la reforma donde además se revisan prácticamente todos los eslabones del proceso electoral, desde el padrón, la organización, la capacitación, la forma en que se van a dar los resultados, etcétera, etcétera. Si la primera reforma se trató de incluir a los excluidos, la segunda gran reforma, que no es la segunda porque hubo otra intermedia, la segunda gran reforma fue la de crear instituciones que ofrecieran imparcialidad en la contienda. Y otro salto. Las elecciones de 1994, es decir, 6 años después, los votos se contaron con pulcritud. Sin embargo, apareció un nuevo tema sobre la mesa, que era el de las condiciones de la competencia. En aquel entonces fue la primera vez que una autoridad documentó lo que todos sabíamos, que las condiciones de la competencia eran marcadamente asimétricas. En aquel entonces la Comisión de Consejeros pudo documentar que de cada 10 pesos que se habían gastado en la contienda, 8 habían sido gastados por un solo partido, el PRI, y 2 pesos por el resto. De tal suerte que era difícil hablar de una contienda auténticamente democrática cuando las condiciones de la competencia eran tan marcadamente asimétricas. De tal suerte que la reforma del 96 lo que intenta es construir un mínimo piso de equidad en la contienda. Y para ello los legisladores tomaron 2 palancas muy poderosas: el dinero, por un lado, y el acceso a los medios masivos de comunicación. Es la reforma donde se incrementa de manera muy importante el financiamiento público a los partidos, donde se establece la regla para la distribución de ese dinero, donde se multiplican los tiempos oficiales en radio y televisión, donde los partidos reciben tanto dinero que pueden comprar muchísimo espacio en radio y televisión, más que nunca antes. Ya sabemos que luego en 2007 se prohibiría esto, pero en ese momento ese fue su impacto. Y además, incluso en un tema tan delicado como era el comportamiento de los noticiarios de radio y televisión, el legislador no fue omiso. Mandató a que el IFE de entonces hiciera un monitoreo del comportamiento de los noticiarios de radio y televisión y que diera a conocer los resultados de ese monitoreo. Además de que el IFE, por mandato de ley, tenía que entregarle a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión unos lineamientos de cómo esperaba que se comportaran. Ni los lineamientos ni el monitoreo tenían derivaciones punitivas. Es decir, el legislador se detuvo tratando de no violar la libertad de expresión, pero sí le generó un contexto de exigencia a los medios para que hicieran una cobertura más equilibrada. Lo que quiero decir, de manera muy sintética, es que a lo largo de esos 20 años, de 77 a 96, hubo 6 reformas políticas que modificaron desde su base todo el sistema electoral. Y que si no se conoce eso, no se puede entender por qué un día vamos a votar en el año 2000 y hay
una alternancia en el poder ejecutivo, algo que mucha gente no podía. Un periódico suizo publicó que había sucedido un milagro en México. Bueno, que un periódico suizo dijera eso está bien, está a muchos kilómetros de distancia, pero que algún mexicano haya reaccionado igual, eso ya resulta un poco más preocupante, porque quiere decir que el proceso que habíamos vivido con antelación no había sido socializado con suficiencia. Es decir, se habían creado las condiciones institucionales, legales y políticas para lo que vivimos en el año 2000. Bueno, ese era un asunto del que no iba a tocar. Entro entonces a las elecciones del 2018. Yo creo que hay varios rasgos que vale la pena subrayar de esta elección. En primer lugar, lo que ya decía el doctor Gutiérrez, es decir, esta es la elección más grande en la historia del país. Y claro, alguien puede decir, eso no es una novedad, cada elección es la más grande que la anterior, dada nuestra pirámide de edades, nuestro padrón es cada vez más grande. Y eso es cierto, pero no solamente en ese sentido es la más grande porque es la elección federal que concurre con más elecciones locales en la historia del país. Al mismo tiempo que vamos a elegir al presidente, al Senado y a la Cámara de Diputados, vamos a elegir, como ya se dijo aquí, 9 gobernadores, 27 congresos locales y, según mis cuentas, más de 2,000 ayuntamientos. ¿Por qué digo según mis cuentas? Porque en esos 2,000 estoy incluyendo las 16 ayuntamientos de la Ciudad de México y los de usos y costumbres, que solamente en Oaxaca son más de 400. Entonces, si no se toma en cuenta eso, pues sí, el número baja quizá a 1,600, 1,500. Pero lo que quiero decir es que buena parte del mapa de la representación y de gobierno en México se va a modificar. ¿Por qué llegamos a esto? Y eso quizá vale la pena rescatarlo. Porque había la idea de que la vieja rueda de la fortuna electoral mexicana generaba más conflicto y menos posibilidad de concurrencia de las fuerzas políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera que tenga una mínima memoria se acordará que apenas hace unos años, en un mismo año, podíamos tener elecciones en abril, en junio y en noviembre. Y entonces se dijo, lo que sucede es que ese calendario electoral lo que fomenta es la competencia y no hay momentos para la conciliación, para el acuerdo, para la negociación, para sacar las cosas adelante. ¿Por qué no juntamos en una sola fecha, primero, las elecciones de un mismo año? Y entonces vamos en ese proceso de convergencia. Por eso estas elecciones, y vale la pena repararlo, son las más grandes de la historia de nuestro país. Segundo elemento, creo que también que vale la pena pensar en la enorme fragmentación política que existe a la fecha, y sobre todo si lo vemos en términos históricos. Digamos que de 1929 a 1988, lo fundamental de la política se procesó bajo el manto de lo que Sartori llamó un sistema de partido hegemónico, que no es necesario explicarlo. Es decir, a los flancos del partido oficial siempre hubo otras formaciones políticas, pero estas formaciones políticas eran más bien testimoniales o germinales. No había una auténtica competitividad. Eran elecciones donde los ganadores y los perdedores estaban predeterminados. De esa etapa pasamos a una segunda, digo yo, que va más o menos entre 88 y 2012, y que es una etapa de un tripartidismo. Siempre hubo más partidos, pero entre PRI, PAN y PRD ordenaban lo fundamental de la contienda política. Hubo elecciones federales en las que estos tres partidos obtuvieron más del 90% de la votación. Insisto, siempre hubo otros partidos, no estaban solos en el escenario, pero en esos tres coagulaba lo fundamental. Y sin embargo, también una aclaración, he dicho de 88 a 2012, ya sé que en 88 no existía el PRD, sino el Frente Democrático Nacional, pero creo que no es demasiado forzar la máquina señalar que el PRD es una desembocadura del Frente Democrático Nacional. Bueno, pero en los últimos años ha pasado algo muy significativo en México.
no solamente se dio la escisión del PRD y el surgimiento de Morena, sino que además la votación del PRI y el PAN viene cayendo de manera consistente. Algunos partidos políticos nacionales empiezan a ser altamente competitivos, minoritarios, empiezan a ser altamente competitivos en algunas regiones. Por ejemplo, el caso del Movimiento Ciudadano en Jalisco o el Partido Verde en Chiapas. Y además se incluyó la figura de los candidatos independientes. Es decir, lo que apuntaba para esta elección era una fragmentación mucho mayor que las del pasado. Es decir, 9 partidos, mucho más equilibrados que los del pasado, más candidaturas independientes. Creo yo que eso es lo que nos explica en buena medida las coaliciones. Creo que todos y cada uno de los partidos políticos tomaron nota de que solos, sin compañía, difícilmente podían ganar una elección. Y entonces no es casual que tengamos 3 coaliciones de 3 partidos políticos cada uno. Pero aquí surge un nuevo elemento. ¿Qué es lo que estamos viviendo al observar estas coaliciones? Desde mi muy particular punto de vista, pero creo que no es demasiado excéntrico lo que les voy a decir, hay una especie de reblandecimiento de las identidades y de las ideologías. Ese reblandecimiento fue necesario, digamos, entre comillas, precisamente para sumar. Y ese reblandecimiento de identidades e ideologías a lo que ha dado paso es a que en el centro se coloque, digamos, un cierto personalismo aunado a un desbocado pragmatismo, en aras de sumar, digamos, los filtros políticos, ideológicos, para no hablar de los filtros éticos, que esos estaban desechados desde hace mucho tiempo. Se han creado, digamos, coaliciones pragmáticas en torno a figuras. Y eso también es una novedad de nuestro escenario electoral. Otra novedad es la de los candidatos independientes. Como ustedes saben, es a partir de la reforma del 2014 que en las elecciones federales puede haber candidatos independientes. Un buen número ya lo son para diputados y un buen número son para senadores. Y bueno, a la presidencia de la República, al final, con todo este lío al que me voy a referir al final, llegó a la boleta Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco. Pero esa también es una novedad, ¿no? que estará. Bueno, ese es, creo yo, alguno de los rasgos de las novedades de esta elección. Ahora, ¿qué escenarios se vislumbran? Y perdón, pero aquí voy a decir a lo mejor puras cosas dignas de perogrullo, pero creo que vale la pena ordenar lo que podemos esperar luego del 1 de julio o del 1 de julio, sobre todo por tanta especulación que hay pues, en los medios, lo cual es natural, pero creo que vale la pena intentar pues, verlo con mayor frialdad y claridad. Primero, perogrullo, vamos a elegir un presidente. Ahora, las reglas en nuestro país establecen que con mayoría relativa o con mayoría absoluta, el presidente es legal y legítimo, y que la presidencia se deposita en una sola persona. Es un cargo unipersonal, de tal suerte que en esa dimensión, quien gane, lo ganará todo. Ese es nuestro diseño constitucional. 2, pero gane quien gane, ese presidente va a tener que coexistir con un Congreso. Y ahí permítanme poner sobre la mesa 3 posibilidades distintas. Una, que suceda algo similar a lo que viene sucediendo desde el 97 en la Cámara de Diputados y desde el 2000 en la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que ningún partido o coalición por sí misma tiene los votos suficientes como para hacer su voluntad. Supongamos que ese es el primer escenario. ¿Qué puede hacer el presidente? Dado que la propia ley establece que las coaliciones electorales quedan disueltas después de la elección. ¿Qué puede hacer el presidente entonces? 1, quedarse al frente de un gobierno de minoría.
y negociar con el Congreso cada una de sus iniciativas. 2, intentar una especie de coalición legislativa, como se intentó con el Pacto por México, se intentó y se logró con el Pacto por México. O 3, esa es una novedad en nuestra Constitución, intentar un gobierno de coalición. ¿En qué consistiría? En sumar los votos suficientes en el Congreso como para dotarse a través de una negociación de un programa de gobierno, un programa legislativo, y que el Senado nombrara a los secretarios de Estado. Pero eso es opcional, es una opción que tiene el presidente, no es algo obligatorio. Pero ese es el primer escenario. Segundo escenario, una coalición electoral sí logra en las dos cámaras la mayoría absoluta de los asientos. En un escenario como ese, creo yo, la primera necesidad del nuevo presidente de la República sería convertir su coalición electoral en una coalición legislativa. Es decir, por lo menos tratar de tener los votos suficientes en ambas cámaras para que sus iniciativas prosperaran. Incluso podría intentar generar incluso también una coalición de gobierno. Es decir, no es lo mismo coalición electoral, coalición legislativa y coalición de gobierno. Y un tercer escenario. Supongamos que un partido, no una coalición, un partido obtiene la mayoría absoluta de los escaños en la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ese que sin duda es el escenario más favorable para el nuevo presidente, es también el escenario donde hay menos contrapesos para el presidente, salvo para las reformas constitucionales. Claro, siempre y cuando el presidente mantenga cohesionado y unido a su partido político, por supuesto. Como ustedes se habrán dado cuenta y seguramente ya lo pensaron, bueno, puede haber escenarios mixtos, ¿no? Es decir, lo que he dicho es dos cámaras sin mayoría, dos cámaras donde una coalición tiene mayoría, dos cámaras donde un partido tiene mayoría. Pero se podría dar el caso de que en una cámara nadie tuviera mayoría, pero que en otra una coalición tuviera mayoría o un partido tuviera mayoría. Y bueno, son 6 combinaciones las que ustedes pueden hacer con ese jueguito. Lo que quiero decir es que contra lo que nuestra tradición, que centra su visión casi única y exclusivamente en la elección presidencial, yo los llamo a observar lo que va a suceder en el Congreso Federal, porque de eso dependerá no solo las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, sino los grados de libertad que tenga el titular del poder ejecutivo. Vamos a elegir además, como ustedes saben, 9 gobernadores. Estoy incluyendo el de la Ciudad de México. Eso lo que quiere decir es que 23 gobernadores van a seguir los mismos. ¿Cuál es el panorama hoy? El PRI tiene 15 gubernaturas, perdón. El PAN, según yo, tiene 10.5. ¿Por qué el 0.5? Porque la de Quintana Roo le estoy poniendo 0.5 al PAN y 0.5 al PRD, porque postularon conjuntamente. El PRD tiene 4.5, el Partido Verde 1 y hay un independiente. Así vamos. ¿Esto qué quiere decir si hay 9 gubernaturas en juego? Dado que de estas 9 gubernaturas el PRD tiene 3, el PAN 3, el PRI 2 y una el Partido Verde, los peores resultados para el PRI, es decir, lo peor que le puede pasar al PRI, es decir, si pierde las 9, es quedarse con 13, porque solo 2, que son Yucatán y Jalisco, las gobierna hoy. Las otras 7 que están en disputa las gobiernan otros partidos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al PAN? Si pierde las 3 que hoy gobierna, que son Guanajuato, Puebla y Veracruz, se quedaría con 7.5. Quien creo tiene mayores dificultades el PRD, porque de las 4.5, 3, que son la Ciudad de México, Tabasco y Morelos, si pierde las 3 quedaría con 1.5, pero de ese 1.5, 1 ya se fue.
porque está apoyando ahora la campaña del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, esto también es importante porque al final del proceso electoral del año 2003, como ustedes pueden ver, las gubernaturas del país van a estar divididas. Es decir, en este terreno uno puede asegurar que aunque alguien, muy difícil, que un partido las ganara a las 9, pero incluso si un partido ganara a las 9, de todas maneras las gubernaturas van a seguir muy divididas. Se van a elegir 27 congresos locales y ahí lo que vale la pena observar es si el gobernador y su partido logran mayoría absoluta o si no. Porque otra vez la relación entre el gobernador y su congreso es clave. Si el gobernador y su partido tienen mayoría, pues en principio pueden hacer prosperar sus iniciativas, y si no tienen esa mayoría, la tienen que construir a través de las artes de la negociación. Y finalmente, pues ya se dijo aquí, el número tan grande de municipios donde van a cambiar. Ahí va a haber seguramente fenómenos de continuidad, de alternancia, enormes novedades. Lo que les quiero decir es que el mapa de la representación política en nuestro país seguramente va a cambiar en estas elecciones del 2018 y seguramente nadie va a ganar todo ni nadie va a perder todo. Lo que va a haber es una reconfiguración del mundo de la representación en México. Y paso al último punto, los retos de la autoridad electoral. El primer reto de la autoridad electoral, por supuesto, es organizar las elecciones, es otra perogrullada. Yo sostengo que en ese terreno, el INE de hoy hace las cosas mucho mejor que el IFE de ayer. Si ustedes se fijan, los asuntos que tienen que ver con el padrón, la organización, la capacitación, el programa de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos, es decir, todo lo que es la logística electoral prácticamente no se discute. Veo aquí mucha gente joven, pues es natural, es la universidad. Gracias. Estoy viendo hacia allá. ¿No? Y por supuesto no pueden tener memoria viva de lo que se discutía en los 90s. Pero en los 90s el centro de la discusión era precisamente eso. Que si el padrón, que si la organización, que quiénes iban a estar en las mesas directivas de casilla, que si la papelería electoral, que si las actas. Todo eso, si ustedes se fijan bien, hoy prácticamente no se discute. Incluso en los conflictos postelectorales más agudos, en los más agudos, en el del 2006, esa dimensión, la dimensión organizativa, no estuvo presente. ¿Dónde están, digamos, los problemas, creo? Primero, creo que a la autoridad administrativa, que es el INE, paulatinamente se le ha ido convirtiendo cada vez más en un juez, sin serlo, porque el INE está pensado para organizar elecciones y no para dirimir conflictos entre partidos. ¿Y cuál es el problema? Cuando el partido A acusa al partido B, el Instituto Nacional Electoral no puede quedar bien con ambos. A quiere que se condene y B quiere salir absuelto. Y haga lo que haga el INE, se genera una línea de tensión con uno de los partidos, que además, cuando no es favorecido por el Instituto Nacional Electoral, tiene el recurso legítimo de apelar esa resolución ante el tribunal. Digo yo, si en México tenemos 33 tribunales electorales, es decir, 32 tribunales locales y el Tribunal Federal, ¿por qué los litigios no van directamente a ellos? Para eso están hechos los tribunales, para resolver litigios. En cambio, como cada vez más la materia del trabajo del INE
también tiene que ver con las disputas entre los partidos, eso tiende a reblandecer el aprecio por esa institución. Es decir, es el diseño el que está erosionando en buena medida la confianza en una institución que debería ser central para irradiar precisamente la confianza. Estoy convencido que si los litigios entre partidos fueran directamente a los tribunales, tendríamos una autoridad electoral mucho más prestigiada que lo que tenemos hoy. Segundo, el tema de la fiscalización, que es una de las reformas complicadas del año 2014. Trato de explicarme. Hasta las elecciones del 2012, la elección primero se calificaba y luego se hacía la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Es decir, estaba disociada la calificación de la fiscalización. Por supuesto, hubo muchas voces que señalaron pues, que esto era absolutamente incorrecto, porque cualquier partido y su candidato trascendían el tope de gasto de campaña y luego a lo máximo que se podía hacer era pues, una sanción normalmente pecuniaria. Y se dijo, no, hay que fiscalizar antes de la calificación de cada elección. Y así quedó la reforma del 2014, con la siguiente disposición. A partir de ese momento, el rebase de topes de gastos de campaña es causal de nulidad de la elección siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar no sea mayor de 5 puntos porcentuales. El mensaje que mandan los legisladores, creo, es muy claro, digamos la parte positiva. Es decirle a los contendientes, cuidado, si te pasas en el tope de gastos de campaña, la sanción puede ser draconiana, anulo la elección o se puede anular la elección. Esa es la parte positiva. Sin embargo, creo yo que el otra filo de la espada es la siguiente. Es muy probable que los candidatos perdedores por menos de 5 puntos porcentuales activen esa impugnación porque les dirán sus propios asesores y abogados, pues si ya perdiste, ¿por qué no impugnas? Ya no tienes nada que perder. Es decir, lo que temo es que la propia ley esté fomentando la posibilidad de impugnación de los perdedores porque ha establecido como causal de anulación de la elección el rebase de tope de gastos de campaña. Pero el asunto no queda ahí. Quien tiene que hacer esa labor es el Instituto Nacional Electoral. En la ley hay una cláusula que señala que el Instituto Nacional Electoral puede delegar esa función a los institutos locales siempre y cuando estos institutos tengan las condiciones materiales y humanas para llevar a cabo la fiscalización. Y por lo pronto el INE ha resuelto que esos institutos pues, no tienen esas capacidades y que toda la fiscalización la llevará a cabo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de su Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización. Pero dense cuenta del número de campañas que tenemos enfrente. En cada una de esas campañas, es decir, si son 2,000 ayuntamientos o 1,500, si quieren ustedes, 27 congresos, 9 gobernadores, 500 diputados federales, 128 senadores, más candidatos presidenciales, pónganle que para cada cargo hay 4, 5, 6 candidatos. El INE tiene que fiscalizar todas esas en un tiempo perentorio, es decir, antes de la calificación de la elección, para ver si los recursos utilizados son recursos lícitos y para ver que nadie haya rebasado el tope de gastos de campaña.
Creo que eso, desde mi muy particular punto de vista, ese es una de las zonas para mí de preocupación, porque es una tarea de una enorme envergadura, que no es una tarea menor, es una tarea central y que es un prerequisito para la calificación de las elecciones. Y luego el tema de los resultados. Eso siempre es la cereza de todo el proceso electoral. Al ciudadano del común lo que le interesa es que luego de que la gente va a las urnas, tener a la mayor rapidez posible, a la mayor brevedad posible, los resultados de esa elección. Eso es lo importante. A casi nadie le interesa, digamos, toda la infraestructura material y humana, y así debe ser. La cosa es, la noche de la elección, tener resultados. Y ahí es donde entró esta tensión entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal. Déjenme contarle más o menos en qué consistió y qué es lo que va a suceder, creo yo, la noche de la elección. La reforma del 2014 establece que ahí donde haya elecciones concurrentes, habrá una sola mesa directiva de casilla. A lo mejor esto sí lo pueden recordar. En el pasado, por ejemplo, cuando íbamos a votar en la Ciudad de México y había elecciones para el DF y federales, había 2 mesas directivas de casillas. En el mismo lugar, pero eran 2 mesas. Unas eran las encargadas de hacer el cómputo de presidentes, senadores y diputados, o sea, la elección federal, y la otra mesa, la del jefe de gobierno, jefe delegacional y el diputado. Bueno, ahora no. Ahora habrá una sola mesa directiva de casilla. Eso es mejor, digamos, pues para el votante. Llegarás, en algunas mesas todavía recuerdo que unos ponían tinta en un dedo y luego tinta en el otro. Y bueno, total, tampoco era muy pesado, pero ahora uno va a llegar, le van a dar en la misma mesa todas las boletas, las depositará ahí y demás. El problema es que, por supuesto, si hay una sola mesa, aunque la ley permite que se dividan para el momento del cómputo, es muy probable que el cómputo sea más lento. La ley establece que hay que empezar por el de diputado, luego por el de jefe de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, y así. Bueno, el INE, creo yo, con buen criterio, dijo, el problema es que requerimos resultados rápidos y veraces la noche misma de la elección. Entonces, lo que proponía era, dado que ahí están las urnas, quienes van a hacer el cómputo son ciudadanos del común que han sido sorteados y capacitados y que ahí están los representantes de partidos, dijo, hagamos el siguiente procedimiento. Abrimos las urnas, vemos, porque son de diferentes colores, vemos si hay algunas mal colocadas, porque suele suceder, aunque en un porcentaje mínimo, las colocamos bien y empezamos el cómputo. Empezando, por supuesto, por la del presidente. Y ahí mismo llenamos el acta. Y así vamos, una tras otra. Y el tribunal dijo que en aras de la certeza no se podía hacer eso, sino que era necesario hacer todo el cómputo de las 6 elecciones y luego llenar las actas. Y entonces el INE, pues, preocupado, dijo, de esa manera, pues no vamos a poder tener ni conteo rápido y el PREP va a ser lentísimo. Un paréntesis. El conteo rápido es un conteo de carácter muestral, con altas dosis de certeza. La muestra con la que trabaja el INE es la muestra más grande, la más robusta, dicen los estadísticos, que puede existir. Pero es un ejercicio muestral, por eso lo que da son rangos, no un porcentaje de votos. En el año 2000, por ejemplo, el resultado para Vicente Fox, estoy inventando, era entre 38 y 43, insisto, estoy inventando, pero más o menos, y para el licenciado Labastida era entre 33 y 37. Bueno, no se cruzaban, entonces era posible decir, ya ganó Fox. Lo que pasó 6 años después es que sí se cruzaban porque era una elección muy cerrada y por eso se dijo, hay que esperar al cómputo final. Bueno, pero ese es el conteo rápido. El PREP es otra cosa. El PREP es un censo. Intenta tener la captura de todas y cada una de las casillas y se van agregando
conforme se van mandando de los centros de cómputo distrital a un centro de cómputo que está en la Ciudad de México. Y yo les sugiero que la noche de la elección se metan a ver al PREP porque realmente es un espectáculo digno de verse. Porque ahí aparecen, sí, en primer lugar porque ahí aparecen los resultados nacionales, estatales, de circunscripción, distritales, pero también casilla por casilla. Y en eso, de que aparezcan casilla por casilla, es donde está el candado de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, como ciudadanos, no tenemos contra qué checar esos resultados, pero los partidos sí. Los partidos tienen copias de las actas de todas las casillas donde tuvieron representantes y pueden confrontar esas actas contra lo que está pasando en el PREP. Pero bueno, la cosa es que el conteo rápido más o menos a las 11 de la noche tiene que tener resultados y el PREP pues funciona a partir de las 8 de la noche, pero a las 8 de la noche empiezan a caer como gotitas apenas, ¿no? Y luego se va acumulando, luego viene un aluvión y al final pues, las últimas gotitas. Así es como funciona. Bueno, el problema es que con la resolución del tribunal pues todo se iba a atrasar. El INE ideó que dado que existen unas hojas de cómputo preliminar y ahí se van llenando los resultados, que con esas funcione el conteo rápido. Y eso ya el tribunal lo dio por bueno. Creo yo que ese es final feliz para el conteo rápido. Creo que sí va a haber conteo rápido de la elección presidencial y a las 11 de la noche el presidente del Consejo General del INE nos podrá decir qué sale del conteo rápido, a las 11. Sin embargo, sí vamos a tener un PREP mucho más lento que el de las elecciones anteriores, porque va a empezar a funcionar hasta que se haga el cómputo quizá, de las 6 elecciones. Entonces, también para estar alertas. Y termino. Yo creo que los retos logísticos o operativos que tiene la autoridad electoral son retos que va a cumplir. Lo que es más complicado es algo que escapa de las manos de la autoridad electoral y es el clima de violencia que acompaña, yo no digo a nuestras elecciones, sino que acompaña a nuestra vida, no solo a la vida política. El número de candidatos y precandidatos que han sido asesinados es altísimo bajo cualquier criterio que se quiera ver. Pero insisto, este es un fenómeno que trasciende, que va más allá del asunto electoral. Si algo trastoca la vida en común hoy en nuestro país, pues es la espiral de violencia que ha dejado un cúmulo de muertos, desaparecidas, familias quebradas, zonas... pero incluso aquellos que no han sido tocados por la violencia, creo que viven o vivimos pues en un clima de zozobra y preocupación, porque se ha instalado una especie de nube, ¿no? De temor en relación a la violencia. Sin embargo, hay que decir lo siguiente, hasta donde, viendo los informes oficiales, no tengo otros, el último informe del Instituto Nacional Electoral es que a estas alturas, de las más de 150,000 casillas que se tienen que instalar en el país, todavía había problemas en alrededor de 200 y tantas. Es decir, nada en términos estadísticos. No estoy minusvaluando el asunto, pero quiere decir que es mucho menos no es, pues, ¿qué será el 0.1%? ¿No? Es decir, seguramente en los próximos días eso seguirán avanzando, pero lo que vale la pena señalar es que al día de hoy el 99.9% de las casillas ya tienen a los funcionarios que van a recibir y van a contar el voto de sus vecinos. Y eso en un clima como el que vivimos es doblemente meritorio, porque como ustedes intuyen, pues se colocan casillas desde el norte hasta el sur, de oriente a occidente, en las zonas ricas, en las zonas pobres, en las zonas, hay quien dice más apartadas. ¿Apartadas para quién? Ahí vive gente.
¿no? Es decir, se instalan casillas en todos lados de México, más de 150,000. Y eso, según el INE, está garantizado. Y eso es quizá lo más importante. Lo podemos seguir viendo como una rutina, y en efecto lo es una rutina. Pero es una rutina con una altísima significación por lo siguiente, y con esto termino. Porque a diferencia de lo que pasa en otros países, donde quienes reciben y cuentan el voto de las personas son normalmente funcionarios del Estado, a los que se les da un sobresueldo, en el caso mexicano, por la enorme desconfianza que había o que hay en los procesos electorales, quienes están en las casillas son ciudadanos sorteados y capacitados. Y cada 3 años suelen ser diferentes. Cada 6 años se genera la incertidumbre si va a poder reclutar a los ciudadanos suficientes para instalar todas las casillas. Y la buena nueva es que todos los años donde hay elecciones se comprueba que los ciudadanos, cuando son convocados para hacer una tarea realmente significativa, acuden. Y eso, insisto, creo yo, es una muy buena noticia. Muchas gracias.